A veces, para entender un país, hay que mirar más allá de los grandes titulares. Y si la clave para entender la España de hoy estuviera en tres cosas que pasaron un mismo fin de semana: un informe económico, un discurso político y, sí, el resultado de un partido de fútbol, vamos a ver cómo estos hilos, que parecen no tener nada que ver, en realidad tejen el retrato completo de una nación. Vale, situémonos. Estamos a principios de 2026. El panorama en Europa es como una maquinaria enorme, muy compleja, donde todo está conectado. Cada pieza, cada engranaje, desde la geopolítica mundial hasta la política más local, influye en la siguiente. Es un efecto dominó constante. Y en medio de esa maquinaria nos encontramos con esta frase: palabras para el laberinto económico. Así es como describe un informe reciente la situación. Y la verdad es que la imagen es perfecta, ¿no? La economía puede parecer un laberinto, un auténtico lío, pero bueno, hoy vamos a intentar encontrar algunas de las claves para no perdernos. Venga, pues vamos a meternos de lleno en ese laberinto. ¿Cuáles son esas grandes fuerzas, esas corrientes macroeconómicas que están definiendo la España de ahora mismo? Lo primero, y esto es fundamental, es entender que la economía española no es una isla. Para nada. El informe de CaixaBank Research lo deja muy claro. Está totalmente expuesta a lo que llaman vientos en contra globales. ¿Y qué es eso? Pues incertidumbre geopolítica, las grandes potencias que ahora compiten mucho más de lo que colaboran y nuevas barreras al comercio. Todo esto al final crea un escenario internacional, digamos, bastante complicado. Y si miramos ya dentro de nuestras fronteras, vemos que la economía española vive en una especie de equilibrio constante, de dualidad. Por un lado, tiene una capacidad de resistencia que es asombrosa, de verdad. Se crea muchísimo empleo, la gente sigue consumiendo, pero por otro lado hay desafíos enormes. Ese contexto internacional tan difícil del que hablábamos, el problema cada vez mayor de la vivienda y la eterna pregunta, el gran rompecabezas, ¿cómo conseguimos mejorar nuestra productividad? Y a pesar de todo esto, ojo al dato, la previsión de crecimiento se mantiene en un 2,1%, que no está nada mal. De hecho, el propio informe apunta a que los últimos datos son tan buenos que esa cifra incluso podría ser más alta. Esto demuestra esa resiliencia de la que hablábamos. Es, sin duda, un buen punto de partida para el año. Bien, ya tenemos dibujado el laberinto económico. Ahora la pregunta es: ¿qué mapa proponen los líderes políticos para navegarlo? En el debate político es muy habitual que el discurso se vaya a lo más alto, a lo geopolítico. Esta frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un ejemplo perfecto. Vemos cómo los debates se enmarcan en conceptos enormes, como el futuro de la civilización occidental. Palabras mayores, sin duda. Pero, y aquí viene lo más curioso, lo que a mí me parece más fascinante. Mientras se habla del futuro de la civilización, la acción del gobierno, la del día a día, se ocupa de cosas increíblemente concretas, a veces hasta sorprendentes. Fijaos en esto, es que es para pararse a pensarlo. En una misma semana la administración madrileña puede estar, pues mira, impulsando la investigación contra el cáncer usando anémonas, promocionando que se vendan más muebles y a la vez celebrando la historia del metro. Este abanico tan amplio nos demuestra que la política no va solo de grandes ideas, sino que se mete de lleno en el tejido de la vida cotidiana. Y hablando de vida cotidiana, porque más allá de los informes económicos y de las decisiones políticas, hay algo que mide el pulso del país cada fin de semana, y ese pulso, muy a menudo, late al ritmo de un balón. La situación en la Liga es de máxima tensión. El Barça está arriba, sí, pero con el Real Madrid pisándole los talones. Y el Atlético, que, como siempre, nunca tira la toalla. Aquí cada partido es literalmente una final. Y este fin de semana el resultado clave ha sido la victoria del Barça, 1-3, que le da aire, que consolida su liderato y que, claro, le pasa toda la presión a sus rivales. Millones de conversaciones, de estados de ánimo, de planes para la semana dependen de cosas como esta. El fútbol es muchísimo más que un juego, es casi un termómetro social. Y ahora vamos a pasar del rugido del estadio a la intimidad, al silencio de un teatro, para descubrir otra cara de la vida en España. Y es que mientras millones de personas tienen los ojos puestos en el fútbol, en ciudades como Cartagena se vive otra pasión, quizá más íntima, pero igual de intensa. Vemos a figurones del teatro como Lola Herrera o José Sacristán llenando los escenarios, y al mismo tiempo, a humoristas y certámenes locales que demuestran que la cultura está viva en cada rincón. Es el contrapunto perfecto a la épica masiva del deporte, una conexión más personal, más reflexiva. Vale, hemos visto economía, política, fútbol, teatro, mundos que parecen totalmente separados. Entonces, ¿dónde está la conexión?
Pues la clave está precisamente en el viaje que acabamos de hacer. Hemos empezado desde muy arriba, con las cifras abstractas de la economía global, hemos bajado a los despachos, a las decisiones políticas, para aterrizar al final en lo que de verdad mueve a la gente en su día a día, el deporte y la cultura. Porque al final, y esta es la idea principal, todo forma parte del mismo sistema. El fútbol y el teatro no son un simple pasatiempo. Son industrias, generan empleo, reciben ayudas públicas, la política les da forma y la economía los sostiene. Y al revés, el estado de ánimo de un país, su optimismo, su frustración, eso no se puede entender solo mirando el PIB. Se siente en la grada de un estadio y se siente en el aplauso final de un teatro. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una reflexión final. Si tuviéramos que medir la verdadera salud de una nación, su pulso real, ¿qué indicador elegiríamos? ¿El frío dato del crecimiento del PIB? ¿La estabilidad de los debates políticos? ¿O la riqueza, la vitalidad de sus pasiones cotidianas? Quizás, solo quizá, el verdadero retrato de un país no está en las cifras, sino en aquello que le hace vibrar. Hoy vamos a ver de cerca cómo se vive la jornada electoral de un país en mitad de unas presiones globales enormes. Y para entenderlo, nos vamos a meter de lleno en el caso de Costa Rica. Para empezar, vamos a situarnos. Esta imagen, que sale de un informe sobre riesgos globales, ya nos pone sobre la mesa el contexto. Hay mucho en juego. Estamos en un mundo que se enfrenta a una división y una inestabilidad que, la verdad, no paran de crecer. La idea principal del informe de riesgos globales de Futura Consult es así de clara, no se anda con rodeos, y esta afirmación es la que va a marcar todo nuestro análisis de hoy, el desafío que suponen estos problemas a escala mundial. Bueno, pues empecemos por detallar cuáles son esos riesgos globales que sirven, por así decirlo, de telón de fondo para esta elección. El informe de Futura Consulta identifica 4 frentes principales que definen la época que vivimos, y si lo pensamos, esto nos afecta a todos. Una confrontación económica que hace que todo sea más caro, una polarización social que cada vez crispa más el ambiente, la desconfianza en las instituciones y esa presión en las cadenas de suministro que puede hacer que falten cosas en las tiendas. Son fuerzas que no entienden de fronteras. Pero claro, ¿cómo se ven estas grandes fuerzas globales en la calle, en la vida de un país? Pues para eso nos vamos a Costa Rica, que justo hoy celebra unas elecciones que son un caso de estudio perfecto. Venga, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto en el evento clave de nuestro análisis, el día de las elecciones en Costa Rica. Los datos básicos que son fundamentales. Hoy los costarricenses no solo eligen a su próximo presidente y vicepresidentes, sino que renuevan por completo su parlamento, la Asamblea Legislativa. Es, sin duda, un día decisivo para el futuro del país. Y esta cita de Al Jazeera lo resume a la perfección. La narrativa política es esa. Estas elecciones se ven, en gran medida, como una especie de examen, de referéndum, sobre el movimiento populista del presidente que ahora sale, Rodrigo Chávez. Ojo, porque el sistema electoral aquí tiene un detalle muy importante. Para ganar a la primera, sin necesidad de una segunda vuelta, el ganador necesita un apoyo enorme, más del 40%. Es un listón muy alto que a menudo obliga a una segunda ronda entre los dos más votados. Y claro, esa regla del 40% es especialmente importante en esta elección por una razón clave: la fragmentación del panorama político. Fijaos en este número, más de 20 candidatos a la presidencia. Esto no es solo una carrera concurrida, es la prueba de esa polarización social de la que hablábamos. Un panorama político que está, como se ve, muy fracturado. Y dentro de esta fragmentación nos encontramos algo bastante curioso, un bloque de 5 partidos diferentes que en teoría son distintos, pero que están alineados con la misma figura política. Esto no hace más que subrayar esa división interna. Las últimas encuestas, las de justo antes de ir a votar, dibujan un escenario muy claro. Laura Fernández, la candidata oficialista, parece que lleva una ventaja muy considerable. De hecho, supera ese umbral clave del 40%. Sus rivales más cercanos están lejísimos. La gran pregunta es si esto se va a confirmar en las urnas. Para ponerle cara a los datos, aquí están los 3 principales aspirantes. Por un lado, Laura Fernández, que es la candidata de la continuidad del proyecto actual. Por otro, Álvaro Ramos, que representa a la oposición más tradicional. Y finalmente, Fabricio Alvarado, una figura ya muy conocida del espectro conservador, que se presenta por tercera vez. Pero claro, ganar las elecciones es solo el principio. El reto de verdad empieza al día siguiente. Y aquí es donde volvemos a conectar el resultado electoral con aquellos riesgos globales del principio.
Y aquí es donde todo encaja. ¿Nos acordamos de los riesgos globales? Pues bien, para quien gane en Costa Rica se convierten en una lista de deberes urgentes. La confrontación económica global se traduce en un ¿cómo protejo el empleo y la inversión aquí? La erosión de la confianza se convierte en ¿cómo restauro la fe en el gobierno? Y la polarización social, pues se vuelve el enorme desafío de unir a una nación fracturada. Esta imagen lo explica de una forma genial. La misión número 1 del nuevo gobierno va a ser esa, hacer de cortafuegos, evitar que toda la inestabilidad que viene de fuera acabe provocando una crisis dentro del país. Los analistas de riesgos son muy claros con esto. La capacidad de un país para atraer la inversión que necesita y para competir en el mundo depende de un pilar fundamental, la seguridad jurídica. Es la base que lo sostiene todo. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Ver el caso de Costa Rica no como algo aislado, sino como una prueba para la democracia a nivel global. Esta cita del informe es demoledora. En un mundo tan conectado como el de ahora, los problemas internos de un país ya no son solo un asunto suyo, se convierten en una vulnerabilidad estratégica para todos. Entonces, la conclusión es esta. Las elecciones de hoy en Costa Rica no son solo sobre Costa Rica. Son un microcosmos, un pequeño espejo de la lucha que están librando las democracias en todo el mundo para intentar mantenerse a flote en este mar de presiones globales. Y esto nos deja una pregunta en el aire que va mucho más allá del resultado de hoy. Una para pensar. En esta época de interconexión, de presión global, ¿podemos seguir pensando que una elección es un asunto puramente local?